El aire gélido de Alaska fue testigo. Una escena geopolítica de alto voltaje se desplegó. Una cumbre que muchos esperaban que fuera un faro de esperanza. Sin embargo, se convirtió en un símbolo de la frustración. El encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y el expresidente estadounidense Donald Trump en Anchorage ha sido calificado, paradójicamente, de histórico. Pero un histórico ¿por qué? ¿Por su estruendoso fracaso? ¿Por el misterio que lo envolvió? El mundo entero contuvo el aliento, expectante. La decepción fue brutal, palpable. El corazón de la esperanza se hizo añicos. Una promesa de paz se desvaneció en la fría noche. La conversación principal se extendió durante 2 horas y 45 minutos. Fue el diálogo más largo jamás sostenido entre ambos líderes. Superó con creces las 2 horas de su ya polémico encuentro en Helsinki, ocurrido en 2018. Las negociaciones concluyeron a la 1:13 de la mañana, hora de Moscú. Pero lo más enigmático estaba por venir. Tras el fin de las conversaciones, un misterio de 35 minutos se apoderó del escenario. Putin y Trump desaparecieron de la vista pública. Se esfumaron. ¿Qué secretos se compartieron en ese lapso crucial? ¿Qué decisiones se tomaron lejos de las cámaras? La rueda de prensa final comenzó a la 1:55 de la mañana. La espera fue tensa, angustiante. El ambiente, cargado de una incertidumbre sofocante. ¿Sería este el momento del gran avance que el mundo anhelaba? La cruda realidad golpeó fuerte. Ambos líderes lo confirmaron sin rodeos. No se había logrado ningún acuerdo. No hubo transacción alguna sobre el futuro de la nación vecina, a pesar de las vagas intenciones de futuras conversaciones. Fue un fracaso rotundo. El entorno del presidente de la nación vecina, a través del Financial Times, fue lapidario. Calificaron la reunión de nada burguesa, un término contundente. Significa vacío total en la jerga estadounidense. ¿Es esta una clara señal de la marginación del país en cuestión? ¿O simplemente de su desinterés en un proceso que no ofrecía resultados concretos? ¿Una cumbre absolutamente inútil? Este estruendoso fiasco diplomático no es un evento aislado. Sus ramificaciones son profundas. Se extienden mucho más allá de las gélidas tierras de Alaska. Afectan directamente la seguridad global. Al no haber acuerdo tangible, la devastadora guerra en la nación afectada por el conflicto continuará. El costo humano se agravará. La cifra de víctimas seguirá aumentando. El impacto económico se disparará a niveles insostenibles. ¿Estamos realmente preparados para el precio de esta desoladora inacción? La reunión en sí misma, aunque fallida, se convirtió en un arma de doble filo. Legitimó al presidente Putin. Le brindó una plataforma internacional invaluable. Un escenario desde el cual romper su aislamiento percibido. Se presentó como un par ante un expresidente de los Estados Unidos. Así posicionó a Rusia como un actor global indispensable. ¿Fue este un triunfo propagandístico calculado con maestría para el Kremlin? La cumbre generó además una profunda división en Occidente. La ambigüedad de la postura de Trump sembró la duda. Debilitó la ya frágil coalición de apoyo a la nación vecina. Causó fricciones y grietas dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Generó discordia en la Unión Europea. ¿Acaso la desunión no beneficia directamente al agresor? Socava la confianza. Desgasta la diplomacia tradicional. El estilo caótico e impredecible de la llamada diplomacia de Twitter de Trump mina los procesos establecidos. Crea un entorno de incertidumbre constante. ¿Podemos confiar en estos métodos tan poco ortodoxos para resolver crisis de esta magnitud? Esto afecta directamente su tranquilidad, su bolsillo. ¿Cómo se siente usted al ver este tipo de resultados? ¿Siente la misma frustración que muchos? Queremos saber su opinión. Deje su comentario ahora mismo. Su voz importa para entender este complejo panorama. Algunos analistas políticos susurran teorías inquietantes. ¿Trump se vendió a Putin en esa reunión? La evidente cordialidad inicial entre ambos fue demasiado notoria para ser ignorada. Más tarde, la Casa Blanca tomó medidas drásticas. Eliminó fragmentos de video y fotografías de sus canales oficiales. Eran imágenes donde el expresidente Trump sonreía demasiado ampliamente,
donde palmeaba el hombro de Putin con una alegría inusitada. ¿Por qué borrar esas pruebas visuales? Es un claro e inconfundible acto de control de daños, una señal inequívoca de la intensa presión interna y externa sobre Trump. No querían validar públicamente una imagen de excesiva cercanía, o peor aún, de alianza con Rusia. ¿Qué secretos inconfesables se intercambiaron en esos 35 minutos de misterio absoluto? 35 minutos donde ambos líderes desaparecieron de la vista pública, envueltos en un manto de secretismo. Durante ese lapso, Fox News informó que Trump realizó llamadas. Habló con el presidente de la nación afectada, Zelensky. También se comunicó con líderes europeos. ¿Fue un intento desesperado de coordinación de último minuto? ¿Una estrategia para mitigar las reacciones negativas ante la inminente falta de acuerdo? La verdad podría ser incómoda. Otros expertos sugieren que la cumbre fue una farsa. Un show orquestado, diseñado para dar una plataforma al presidente Putin, sin intenciones reales de alcanzar la paz. ¿Fue Alaska un mero circo mediático, un pretexto para legitimar la agresión rusa ante el mundo? Es una posibilidad escalofriante. También persiste la versión de una exclusión deliberada. La ausencia de Zelensky no fue una simple decisión personal. ¿Acaso Trump y Putin no querían su presencia? ¿No deseaban que el líder del país en cuestión interfiriera en su manejo del discurso? Querían una narrativa a su antojo. ¿Se pactó algo crucial a espaldas de la nación afectada por el conflicto? Esa es la verdad más incómoda de todas. Las motivaciones de los participantes son multifacéticas. Putin buscaba la legitimación internacional. Anhelaba romper el cerco de aislamiento. Quería ser tratado como un par por un expresidente de los Estados Unidos. Una victoria diplomática, aunque careciera de sustancia real. También utilizó la cumbre como una plataforma de propaganda de primer nivel. Difundió su narrativa de las causas fundamentales del conflicto. Culpó sin tapujos a la administración Biden. Buscó debilitar el apoyo occidental a la nación vecina. Su objetivo estratégico era sembrar la discordia occidental, generar dudas profundas entre Estados Unidos y sus aliados europeos, o entre Estados Unidos y el país en cuestión. Una calculada estrategia de división. Trump, por su parte, se veía a sí mismo como el gran hacedor de paz. Quería presentarse como el único líder capaz de resolver el conflicto, de poner fin a la guerra en la nación en cuestión. Quiero terminar la guerra en la nación afectada esta semana, declaró Trump en Fox News antes de volar a Alaska. Y voy a conseguir una tregua de una u otra forma hoy mismo. Una promesa audaz, grandilocuente, que se desvaneció en el aire gélido y los pasillos de Anchorage. Buscaba una ganancia política interna obvia, demostrar su inigualable capacidad de negociación, su independencia del establishment de Washington. Intentó presionar a Putin, negociar desde una posición de fuerza, para un acuerdo que beneficiara su propia imagen. Pero, a fin de cuentas, fracasó. Su rostro, visiblemente insatisfecho tras la cumbre, lo decía todo. Una clara señal de su profunda frustración. Lamentablemente, el acuerdo aún no se ha logrado, admitió Trump postcumbre. Tengo la intención de contactar con representantes de la OTAN, con el presidente Zelensky, para informarle de los resultados. No pudimos ponernos de acuerdo en un par de puntos. Una admisión directa de la derrota. Sus palabras resonaron con una palpable decepción. La escena posterior a las negociaciones fue, en sí misma, reveladora. El presidente Putin salió de la sala. Su primer movimiento fue acercarse a su secretario de prensa, Dmitry Peskov. ¿Un gesto de búsqueda de confirmación urgente? ¿O de un control absoluto de la narrativa antes de que se filtrara cualquier detalle? El cortejo de Putin hacia Trump fue descarado, casi obsequioso. Se desvivió en elogios. Habló extensamente de amistad entre pueblos. Lanzó críticas veladas, pero directas, a la administración Biden. Afirmó con rotundidad que, si Trump hubiera sido presidente, la guerra en la nación vecina no habría comenzado. Una estrategia calculada para halagar y a la vez sembrar la división. La invitación de Putin a Trump para visitar Moscú. Un movimiento sorprendente.
Trump aparentemente la aceptó. Esto añade una capa extra de dramatismo. Sugiere una amistad continua, una que desafía las normas diplomáticas tradicionales. La cancelación de la cena oficial, que estaba prevista, fue un signo diplomático muy malo. Confirmó la falta de avances sustanciales, un indicador claro de que no había nada que celebrar. La reunión estuvo marcada por una improvisación total, por un caos. La alfombra roja, la llegada anticipada de Trump, el cambio de un formato 1-1 a un 3-3 de último momento. Incluso un paseo improvisado en el Cadillac de Trump. Todo esto violó flagrantemente los protocolos diplomáticos. ¿Fue simplemente una falta de preparación por ambas partes? ¿O una estrategia deliberada de diplomacia tipo Twitter para mantener a todos desorientados? Estamos asistiendo a un inquietante patrón de repetición. El encuentro Putin-Trump en Helsinki en 2018 es un precedente que no podemos ignorar. Fue el anterior encuentro más largo. También generó una enorme controversia, especialmente por la aparente deferencia de Trump hacia Putin. La historia, de nuevo, rima de una forma preocupante. El analista Dmitry Bykov trazó un paralelismo aún más sombrío. Lo comparó con la invasión soviética de Afganistán. Bykov sugirió que el conflicto actual, en la nación afectada, solo se resolverá con un cambio de liderazgo, o quizás con un enfoque político mucho más radical. No esperábamos que Brezhnev detuviera la guerra, entendíamos que tendría que ser su sucesor, dijo Bykov. ¿Implica esto que la nación afectada está condenada a esperar un cambio generacional para ver la paz? La retórica inconsistente de Trump es otra constante alarmante. Antes de volar a Alaska, sus declaraciones fueron contundentes. Habló de la innegociabilidad de Putin, pero esto contrasta brutalmente con su comportamiento excesivamente amigable durante la cumbre y el posterior intento de borrar las pruebas visuales. Un claro indicio de que la verdad era muy diferente de la narrativa oficial. Putin no dudó en criticar abiertamente a la administración de Biden. Afirmó que bajo la presidencia de Trump, la guerra en la nación vecina no habría comenzado. Un intento descarado y calculador de dividir la política estadounidense. Además, recordemos las sanciones previas contra Rusia. Se habían prometido nuevas sanciones justo antes de la reunión. Esto añadió una capa adicional de tensión. Subraya la clara falta de un cambio de dirección real. La reconfiguración geopolítica global está en pleno apogeo. El analista Bykov sugiere que el centro de gravedad de la influencia mundial se está desplazando. Mueve su epicentro hacia Europa del Este. Esto implica que la resolución del conflicto en la nación afectada definirá, en gran medida, el futuro del orden mundial. ¿Estamos realmente comprendiendo la magnitud de este cambio? Este es un desafío directo a la democracia occidental. La aparente debilidad, la indecisión de líderes como Trump, frente a una agresión directa y descarada, pone de manifiesto una necesidad urgente. Las democracias del mundo deben reorganizarse. Necesitan tomar medidas mucho más firmes y coherentes. Una verdad dolorosa, pero ineludible. Por favor, escriba desde dónde nos mira. Así podremos entender mejor la diversidad de nuestras perspectivas y cómo estos eventos les afectan. Comparta su valioso punto de vista. ¿Qué escenarios podemos esperar ahora que la cumbre de Alaska ha terminado en este rotundo fracaso? El más probable, según los analistas, es el escenario nulo. Las partes involucradas simplemente regresarán a sus posiciones iniciales. La cumbre no tendrá un impacto significativo en el curso de la guerra. La atención global se desplazará nuevamente, de vuelta al campo de batalla, a las iniciativas diplomáticas europeas y a los esfuerzos de la nación afectada. ¿Será solo un breve paréntesis en la tragedia que se vive? El peor escenario posible es una escalada de tensión. El presidente Putin, sintiéndose legitimado por esta pseudo-reunión o sin percibir una presión real, podría intensificar las operaciones militares. La falta de un frente unido occidental lo envalentona. ¿Estamos preparados para una escalada aún mayor y sus terribles consecuencias? También existe un tercer escenario, un reajuste occidental, una oportunidad nacida de la frustración.
la inacción de Estados Unidos bajo un futuro gobierno Trump, o la percibida debilidad actual de Trump. Esto podría impulsar a Europa y a la nación afectada a tomar un papel mucho más decisivo en la resolución del conflicto. El centro de gravedad de la influencia global podría, de hecho, trasladarse, moverse irrevocablemente hacia Europa del Este. Esto significa que, paradójicamente, la historia podría estar de su lado. ¿Un giro inesperado en la narrativa global? Analicemos fríamente quién ganó y quién perdió en este drama diplomático fallido. El presidente Putin, sin duda, gana. Obtiene una plataforma global de la que carecía. Rompe su aislamiento internacional. Refuerza su imagen interna como un líder fuerte. Un negociador astuto. La reunión en sí misma es un triunfo propagandístico indiscutible para él. ¿Consiguió su objetivo principal con creces? El país en cuestión, lamentablemente, pierde. Sus esperanzas de una paz rápida se desvanecen en el horizonte. Se siente marginado, traicionado por la falta de un acuerdo vinculante. Una herida profunda. Europa y la OTAN también pierden. La cumbre no aporta soluciones tangibles. La inconsistencia de Trump siembra dudas profundas sobre la cohesión y la fiabilidad de la alianza. La diplomacia tradicional pierde. Su eficacia se ve seriamente cuestionada por un enfoque caótico, personalista. El pueblo estadounidense también sufre esta derrota. Según algunos analistas, la imagen de Trump, su incapacidad manifiesta para resolver el conflicto, demuestra la necesidad urgente de un reensamblaje radical de la política estadounidense. Es un llamado a la acción. ¿Fue la cumbre de Alaska un punto de inflexión significativo o un mero espectáculo vacío? ¿Qué implicaciones reales tiene para el futuro del mundo y, lo que es más importante, para la tan anhelada paz en la nación vecina? Déjenos su valiosa opinión en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal. Somos el medio más honesto, un medio no propagado. Compartimos hechos. Decimos la verdad sin censura. No aceptamos dinero de propagandistas por nuestra labor independiente. Existimos únicamente por sus visualizaciones y su inestimable apoyo. No se pierda las actualizaciones. Pulse la campana de notificaciones. Comparta este video con todos sus contactos si considera que esta información es vital.